Capítulo 30. ¿Estamos en Aengdangdong?, preguntó con el ceño fruncido. De nuevo, no dije nada. Tenía un mapa de Seúl. El mapa estaba hecho jirones, con todo tipo de marcas. ¿Qué podrían marcar los zombies en un mapa? ¿La ubicación de los sobrevivientes? ¿U otros grupos de zombies? En ese momento, mis ojos fueron atraídos hacia una marca bastante única en el mapa. Algunos lugares tenían marcas en forma de tijera. Y Aengdangdong fue uno de ellos. El zombi se acercó a mi cara y repitió su pregunta. Bastardo, te pregunto si estamos en Aengdangdong. Actuaba agresivamente, pero vi que sus ojos se movían de un lado a otro. Me di cuenta de que sus ojos estaban llenos de miedo. Así que no le dije dónde estábamos. En lugar de eso, respiré un poco. Empezó a apretar los dientes y alcancé a verlos. Me di cuenta de que sus dientes no eran afilados como los míos. Todavía tenía dientes humanos, con trozos de carne pegados entre ellos. Se las arregló para contener su rabia hirviente lo suficiente como para volver a hablar. Ayushi, ¿te acuerdas de las reglas de las que te hablé antes? En lugar de responder, lo miré directamente a los ojos. El zombi sacudió violentamente sus puños cerrados antes de continuar. Podía sentir la fría furia en su voz. Primero, miras a la gente a los ojos cuando hablas. En segundo lugar, si alguien rompe esa regla, puedes comerte o matar a esa persona. En lugar de responder, respondí con una pregunta propia. ¿Quién en el mundo hizo esa regla? El zombi perdió el control y comenzó a gritar como una bestia loca. Con la boca abierta de par en par, podía oler el hedor de su aliento. Su saliva gruesa y turbia me salpicó la cara. Sabía que a nadie le gustaba recibir preguntas en respuesta a las suyas. Sin embargo, solo a los vivos les importaban esas cosas. Ya estaba muerto, así que no tenía nada de qué preocuparme. Continuó rechinando los dientes, mirándome con ojos asesinos, listo para atacarme en cualquier momento. Inesperadamente, se alejó un poco de mí y luego aulló a todo pulmón. Grrrrrrrrrrrr. Escuché el golpeteo de cientos de pasos en respuesta. Las criaturas rojas que habían estado escondidas en el edificio comenzaron a moverse. Sus pasos resonaron en mis tímpanos, poniendo todos mis sentidos en alerta. No podía imaginar cuántos eran. El suelo temblaba con el constante redoble de sus pasos. Al cabo de unos momentos, vi una ola roja que se acercaba a mí desde el vestíbulo de un edificio cercano. Era todo un espectáculo. Probablemente así era como se veía el río Nilo cuando el agua se había convertido en sangre. Apreté mi lanza mientras el tsunami rojo se acercaba a mí. Sabía que esto iba a suceder. En lugar de miedo, sentí que estaba listo para contraatacar, y una explosión de adrenalina fluyó por mi cuerpo. No estaba luchando contra mis miedos. En cambio, mi agitación me llevó a un estado de éxtasis. Gruñido. Les rugí, mostrando mis afilados dientes. Clavé mi lanza en la primera criatura roja que se acercó a mí. Crack. Mi lanza lo atravesó, rompiéndole las costillas. A medida que clavaba la lanza más profundamente en su cuerpo, mi mano derecha, que sostenía la lanza, finalmente atravesó también el cuerpo de la criatura. Me sorprendió lo profundo que fue mi empuje. ¿Qué demonios? ¿Cuánto más fuerte me hice? Con eso, solté la lanza. Me di cuenta de que mis manos desnudas serían armas más efectivas que la lanza que sostenía. Criaturas rojas se arremolinaban hacia mí desde todas las direcciones. Sin dudarlo, lancé una ráfaga de golpes. Crack. Mi puñetazo rompió el cráneo de una criatura roja y la fuerza del golpe retrocedió por mis brazos. No tuve tiempo de pensar en ello. Seguí lanzando golpes. Más rápido, más rápido. No había tiempo para descansar. En esta situación, cualquier tipo de descanso significaba la muerte. Sabía que si dudaba, aunque fuera por una fracción de segundo, se apoderarían de mi cuerpo y hundirían sus dientes podridos en mi carne. Lancé puñetazo tras puñetazo sin inmutarme. Las criaturas rojas que venían hacia mí obviamente no eran seres racionales. Solo tenían un objetivo en mente: atraparme. No importaba si sus camaradas se caían, morían, eran pisoteados o les rompían la cabeza. Gruñido. Escuché un ruido terrible que desgarraba la garganta desde atrás. Uno de ellos intentaba atacarme por la espalda. Me di cuenta de que ni siquiera tenía tiempo de darme la vuelta. Así que, en lugar de eso, extendí mi mano detrás de mí. Por suerte, logré agarrarle la cabeza. Apreté los dientes tan fuerte como pude y le aplasté la cabeza con todas mis fuerzas. Era como apretar una sandía hasta que reventara. Me las arreglé para encontrar un agarre más firme. Los restos de su cabeza actuaban como una especie de mango. No lo solté, sino que lo giré al frente tan fuerte como pude. Un cuerpo humano se balanceó frente a mí,
todavía pegado a mi mano. Este es el tipo de arma de la que estoy hablando. Mis movimientos no eran ni elegantes ni delicados. Eran movimientos que nacían de un último esfuerzo por mantenerme con vida. Por otro lado, sin embargo, mis enemigos probablemente me veían como el diablo mismo. Blandí el cadáver como si fuera una masa. Sin embargo, después de un rato, el mango se dobló, incapaz de soportar la fuerza de mi agarre. Sentí una sensación horrible recorrer mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Pero no podía parar. No tuve tiempo de pensar debido a todas las criaturas rojas que intentaban agarrarme. Balanceé el cadáver todo el tiempo que pude. Momentos después, el cuello se desgarró, incapaz de soportar la fuerza centrífuga. Cuando retiré la mano, la espina dorsal de la criatura salió. Llegué a la conclusión de que la columna vertebral por sí sola era un arma pobre. Lo lancé hacia el zombi más cercano que estaba cargando contra mí, y lo seguí rápidamente. Golpeé a la criatura en la cara con el puño y su mandíbula se abolló como si estuviera hecha de espuma de poliestireno. Rápidamente me di cuenta de que había más zombis que venían hacia mí, y derribarlos a este ritmo no iba a ser suficiente. No tenían fin. Encontrar una ruta de escape parecía imposible. Sabía que habría tenido una oportunidad si hubiera tenido un muro detrás de mí, pero sabía que si esto seguía así, eventualmente me caería. En ese momento, se me ocurrió un pensamiento. ¿De verdad hay alguna razón para que encuentre una vía de escape? No necesitaba encontrar una ruta de escape. De hecho, yo era un ser capaz de hacer una. Pateé al más cercano que cargaba hacia mí tan fuerte como pude, derribándolo y causando que los demás detrás de él cayeran como fichas de dominó. Eso me dio un poco de tiempo. No perdí ni un segundo. Me armé de valor y salté con todas mis fuerzas. El viento pasaba por delante de mis tímpanos. Llegué al alféizar de la ventana del cuarto piso del edificio de enfrente. Cuando entré en el edificio, las criaturas rojas corrieron hacia el primer piso del edificio en el que me encontraba. Podía oír el tsunami zombie subiendo las escaleras. El polvo volaba por todas partes, como si el viejo edificio estuviera a punto de derrumbarse en cualquier momento. Sabía que tenía que llegar a la escalera del cuarto piso antes que ellos. Corrí hacia la escalera de emergencia y vi el tsunami rojo que se abría paso hacia arriba. ¿Ventaja numérica? Eso ya no es relevante, tontos. Más números solo funcionaban en un espacio abierto sin paredes. Aquí, sin embargo, el espacio estaba bloqueado por 4 paredes. Y solo había un camino hacia arriba y otro hacia abajo. Sabía que tenía el terreno elevado, así que ya no tenía que pensar en perder. También sabía que mis habilidades físicas habían superado a cualquier ser humano común. De hecho, ya no era humano. En ese momento, recordé la vez que la criatura negra había destrozado a mis subordinados de todas las formas posibles y les había arrojado la cabeza como pelotas de béisbol. Mis habilidades físicas eran actualmente muy parecidas a las de esa criatura. El tsunami rojo frente a mí se abrió como el mar rojo. Sin siquiera darse cuenta, las criaturas rojas que habían llegado al cuarto piso habían sido empujadas de regreso al primer piso. Les estaba aplastando el cráneo en la entrada de la escalera del primer piso. Estas criaturas se limitaban a ejecutar órdenes. No sabían que se estaban golpeando la cabeza contra una pared de ladrillos. Me atacaban sin parar, incluso después de ver morir a sus compañeros. Manejé fácilmente a los que intentaban meterse en la escalera de emergencia. Con la situación bajo control, finalmente tuve un momento para pensar. En ese momento, recordé una cara que había olvidado por un rato. ¿Dónde está su líder? Ya no vi a la criatura con ojos rojos brillantes. Parecía haberse escondido después de ordenar a sus subordinados que se convirtieran en escudos. ¿De verdad se escapó? Huyó después de ver la forma en que sus subordinados estaban siendo aniquilados. Gruñido. En ese momento, un grito recorrió mi mente. Sabía que no venía de una de las criaturas rojas frente a mí. Venía de aquellos que estaban conectados conmigo, como mis alter egos. Sus voces resonaban como una sola, conteniendo un pensamiento único y unificador. Enemigo detectado. Deshazte del enemigo. Me di cuenta de que estos pensamientos eran los de mis subordinados. Obviamente, no las decían en voz alta, pero podía sentir que esto era lo que estaban tratando de comunicar. En ese momento, me di cuenta de algo. La escuela. El líder se dirigía hacia la escuela. Había distraído mi atención con el tsunami rojo mientras se dirigía a su verdadero objetivo. Parecía que mis subordinados seguían mis órdenes exactas y, al notar que los enemigos se acercaban, se preparaban para luchar. Actuaban bajo mis órdenes y me informaban al instante. Sin siquiera darnos cuenta, mis subordinados y yo nos movíamos como uno solo. Tenía que volver. Tenía que volver a la escuela de alguna manera. Sin embargo, el tsunami rojo de zombies estaba cada vez más fuera de control,
amenazando con convertirse en un tornado. Empecé a preguntarme si podría sobrevivir a la enorme marea de zombis rojos con vida. Sabía que no había forma de alejarme de ellos, y arrastrarlos conmigo a la escuela sería absurdo. No tuve tiempo de quedarme quieto y pensar. Tenía que hacer algo ahora mismo. Me lancé hacia la salida de emergencia. Muévete hacia el lado derecho. Cuando los tablones de madera que bloqueaban las ventanas se rompieron, Lee Yeonuka fue el primero en recoger su lanza y prepararse para luchar. Lee Yeon-yuk escondió a los ancianos y a los estudiantes varones debajo de un escritorio y se apresuró junto a Lee Yeonuka. Mientras tanto, Kang Eun-yeon estaba apilando escritorios y sillas frente a las puertas del aula. Cuando los zombis atacantes rompieron los tablones, los zombis pintados de azul comenzaron a moverse. Gruñido. Los zombis de color azul rompieron y mordieron los cuellos de los zombis que venían de cabeza. Sería obvio para una persona viva que intentar entrar por una pequeña ventana sería casi un suicidio. Pero no había manera de que estos zombis fueran conscientes de tal lógica. Los zombis seguían tratando de pasar por el hueco de la ventana. Los de delante fueron empujados por los de detrás. Esto fue un regalo para los zombis de color azul mientras cazaban a las presas que caminaban directamente hacia su trampa. A pesar de ello, algunos lograron entrar en el aula. Sin embargo, no eran rival para los zombis de color azul. Los zombis atacantes que se enfrentaron a los de color azul de frente tenían las muñecas y los brazos torcidos al instante. Luego, les mordieron el cuello y brotó sangre roja, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lee Yeonuka miró a su alrededor, estupefacto por lo que estaba viendo. Los zombis que lograron entrar habían caído antes de que tuviera la oportunidad de luchar contra ellos. Los zombis de color azul eran una raza diferente en comparación con los que intentaban entrar. En este punto, no se estaban limitando a defenderse. Eran como pescadores que habían preparado una gran red para atrapar a todos los demás zombis que intentaban entrar. Lee Yeonuka miró hacia el pasillo para ver qué pasaba afuera. La situación allí no era diferente. Los zombis que venían de ambos extremos habían sido empujados hasta las entradas. No había zombis a la vista. Zombis de color azul bloqueaban la entrada al aula. Los zombis atacantes solo se podían observar asomándose a través de las ventanas que se abrían al pasillo. Los zombis de color azul estaban llevando a cabo una masacre. Dominio absoluto era la frase perfecta para describir la situación actual. Mientras Lee Yeonuka miraba fijamente la escena ante él, Lee Yeon-yuk apareció a su lado. Hermano mayor, no creo que tengamos que preocuparnos por el padre de So-yeon. Lee Yeonuka asintió con la cabeza ante lo que dijo Lee Yeon-yuk y tragó saliva. Se dio cuenta de que se había estado preocupando por nada. Pensé que era solo una vaca fuerte, pero en realidad es un toro feroz. Esta fue la manera perfecta de describir la situación actual. Había un monstruo que se comía a otros monstruos. Y la gente de allí estaba estrechamente relacionada con ese monstruo. Gruñido. Un grito asesino rasgó el aire, proveniente de la entrada de la escuela, haciendo temblar todo lo que estaba a su alrededor y amenazando con arrasar todo a su paso. Lee Yeonuka miró hacia la fuente del grito a través de una ventana que colgaba de sus bisagras. Vislumbró a la criatura saltando por encima de la puerta principal. Sin embargo, Lee Yeonuka no sintió miedo, ni temió a la criatura. Más bien, sonrió y murmuró con calma: el padre de So-yeon está aquí. Capítulo 31. Vi un grupo de criaturas rojas en las ventanas. No podía decir exactamente cuántos eran, pero parecía que había entre 10 y 20 de ellos. Esos eran números de novato en comparación con la cantidad de zombis con los que había luchado antes. También vi un número similar de criaturas rojas en la entrada de la escuela. Corrí hacia ellos sin dudarlo. La suciedad volaba por todas partes. El campo, que tenía al menos 100 metros de longitud, era pequeño para mí. Las criaturas rojas tardaron en darse cuenta de que estaba corriendo hacia ellas. Una vez que se fijaron en mí, se dieron la vuelta. Sin embargo, ya era demasiado tarde para ellos. Era demasiado tarde para que escaparan o suplicaran por sus vidas. Deberían haberlo sabido antes de atacar a mi gente. La supervivencia ya no era una opción para ellos. Este es tu destino. La muerte está sobre ti. Crack. Agarré la cabeza de la criatura roja en la parte delantera y aproveché mi impulso para estrellar su cabeza contra la pared de la escuela. Si alguna vez te has preguntado si la cabeza de una persona puede ser aplastada, te respondería que no estaba exactamente seguro de lo que querías decir con plano. Sin embargo, te diría que era más que posible que se rompiera en pedazos. Sus globos oculares se salieron de sus órbitas y se deslizaron entre mis dedos. Sin detenerme un momento, comencé a aplastar las cabezas de las otras criaturas. Ni siquiera necesité darles un puñetazo. Todo lo que tenía que hacer era agarrarme a sus cráneos y aplastarlos con mi agarre como si estuviera exprimiendo una manzana.
O podría clavarlos en el suelo y aplastar sus cráneos redondos en panqueques. La intención de pelear todavía me recorría después de la pelea en el vestíbulo del edificio. Bueno, para ser precisos, fue una intención homicida. Aplasté las cabezas de las criaturas rojas que se aferraban a las ventanas como un murciélago salido del infierno. Era una bestia furiosa. Sin darme cuenta, llegué a la entrada del edificio principal y me ocupé de los que bloqueaban la entrada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea. No vi al que tenía los ojos rojos brillantes por ningún lado. Tenía que matar al jefe sí o sí. Sabía que si lo dejaba con vida, era posible que volviera a perseguirme. Y cuando lo hiciera, probablemente traería más subordinados, o incluso volvería más fuerte. Tuve que arrancar este mal de raíz, antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Busqué a mi alrededor con mis brillantes ojos rojos, mis sentidos agudizados. Podía percibir hasta el más mínimo detalle. Para ser precisos, mis instintos zombis de buscar presas se habían apoderado de mí. Golpeteo, golpeteo. En ese momento, detecté a mi presa. Escuché sus pasos. No eran pasos ordinarios. Eran los pasos de alguien que huía solo de la batalla. Eran las huellas de los vencidos. Les presté más atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios te escondes? Mis ojos finalmente se centraron en un zombi de color burdeos trepando por una pared. No pude evitar sonreír cuando vi el esfuerzo que estaba haciendo tratando de salvar su querida vida. Oh, chico, ya te tengo. Reuní todas mis fuerzas y salté. Floté en el aire y aterricé justo enfrente de la única luz roja que brillaba intensamente en este mundo de oscuridad. Tan pronto como el zombi que huía logró cruzar la pared, cayó sorprendido. Se horrorizó al verme. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. No, no te acerques a mí. Aléjate, maldito monstruo. No podía dejar de sonreír ante su miedo humillante. Disfruté de la visión de esta criatura que me tenía miedo. La locura dentro de mí me impulsaba a darme un festín con este desdichado ser. Empezó a mirar a su alrededor desesperadamente, como si buscara ayuda. Lo agarré del cuello y lo obligué a mirarme. Mis brillantes ojos rojos se clavaron en su cara. Mantén tus ojos en mí, ¿eh? No puedo decir lo que dices si no lo haces, idiota. Tú, maldito monstruo. Maldito monstruo. En ese momento, vi un reflejo de mí mismo en sus brillantes ojos rojos. Inmediatamente le solté el cuello en estado de shock. Tenía un aspecto horrible y aterrador. El sentimiento que me había invadido la última vez que vi a la criatura negra riendo se apoderó de mí de nuevo. No podía creer que me sintiera de la misma manera con solo mirarme a mí mismo. Sentí como si estuviera mirando a la criatura negra. Había estado rugiendo con una risa bestial. Estaba disfrutando de este momento como una bestia que se da un festín de carne. Lo más llamativo de todo es que mis ojos parecían los de un gato. No parecían normales. Mis pupilas ya no eran redondas, sino que tenían forma de hendiduras verticales. Mis brillantes ojos rojos y mis pupilas verticales como hendiduras fueron suficientes para sorprenderme. Tardé un momento en volver en sí. Después de un tiempo, los instintos enloquecidos dentro de mí se extinguieron lentamente como una vela que se apaga. Todavía estaba desconcertado por mi reflejo. ¿Yo? ¿Ese soy yo? Así es como me veo ahora. No podía mantener la compostura. Mi mente había pasado el punto de confusión. Mientras estaba allí en estado de shock, el líder zombi rojo se abalanzó sobre mí, creyendo que era el momento perfecto para atraparme. Me pregunté si sabía que atacarme era como golpearse la cabeza contra una pared. Ni siquiera tuve que mirarlo. Ya podía decir lo que iba a hacer. Mi brazo izquierdo salió disparado y le agarró la cara. Gritó a todo pulmón por la agonía. Vi sus ojos asomándose entre mis dedos. Los miré directamente y les dije: «Te sigo pareciendo un monstruo. Suéltame. Suéltame, hijo de puta». No se molestó en responder a mi pregunta, sino que siguió vomitando una serie de vulgaridades. Volví a fijar la mirada en la criatura. «Tienes razón. Soy un monstruo. Espera, espera. Te lo cuento todo. Por favor, no me mates». Lo miré en silencio, con una expresión engañosamente tranquila. Pude ver de inmediato que sus ojos no eran los de un animal que suplica por su vida. Tenía los ojos de una hiena, buscando otra oportunidad para abalanzarse sobre su presa. Al darme cuenta de su intención, me calmé e hice las preguntas a las que quería respuestas. Antes me has preguntado si sabía qué pasaría si un zombi como nosotros se comiera a otros zombis. ¿Verdad? Sí, sí. Te lo diré. Te lo cuento todo.
Te lo juro. Por favor, no me mates. ¿Sabes qué? De hecho, ya no necesito escucharlo de ti. ¿A qué te refieres? Me miró con los ojos llenos de miedo. Digamos que es hora de un experimento. Splat. Tud. Le aplasté el cráneo. La luz de sus brillantes ojos rojos se desvaneció. En unos momentos, el cuerpo sin vida se desplomó en el suelo. Ese fue el final. Todo había terminado. La pelea había terminado. Pero me quedé con una cicatriz dentro de mí, una que marcaba el lugar donde se había quemado una parte de mi humanidad, una cicatriz que nunca podría olvidar. Sabía que había ganado la pelea, pero algo no parecía estar bien. Sentí que había perdido algo. Me gusta matar. A pesar de que eran zombies, eran criaturas que todavía se parecían a los humanos. Suspiré profundamente, tan profundamente que casi pensé que iba a vomitar. Después de unos momentos, desvié mi mirada hacia el cadáver en el suelo. Todavía quedaban algunos asuntos pendientes. Y tuve que hacerlo voluntariamente, con una mente sana, a diferencia de la vez anterior cuando lo había hecho inconscientemente. Tragué saliva. El sonido era más fuerte de lo que esperaba. Respiré hondo unas cuantas veces. No había tiempo para dudar. Tenía que terminar con esto antes de que uno de los míos viniera a buscarme. Arranqué el cerebro abollado del cráneo del zombi muerto. Lo abrí, creyendo que no había tiempo que perder. Un bocado tras otro, ingerí su cerebro. Estaba haciendo algo inhumano voluntariamente para obtener más información. Con cada bocado, sentía que la humanidad que quedaba dentro de mí se hacía pedazos. Al mismo tiempo, me acosaba un dolor de cabeza doloroso y mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Se sintió similar al momento en que me comí el cerebro de la criatura negra. Sin embargo, no estaba al borde de la muerte, ni estaba tratando de evitar una agonía impensable. Con mi último bocado, un gemido agudo llenó mis oídos. Me sentía mareado y no podía mantener el equilibrio, como si algo hubiera salido mal con mi oído interno. No tenía ninguna dificultad para respirar, ni mi cuerpo estaba envuelto en dolor. No me picaba la boca, ni el dolor de cabeza persistía. Pero por alguna razón, todavía no podía mantenerme erguido. Me desplomé en el suelo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estaba completamente cuerdo, pero todo lo que estaba frente a mí comenzó a parpadear, como si estuviera viendo una película en la que la película hubiera sido dañada. Me di cuenta de que mi cuerpo recordaba este sentimiento. Inevitablemente empecé a sentirme más somnoliento. Sentí que mi cuerpo se calentaba y, poco después, sentí que toda la fatiga acumulada se precipitaba sobre mí a la vez. Al igual que cuando me había comido el cerebro de la criatura negra, estaba listo para entrar en un sueño profundo. Gruñido. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado fuera. Me levanté lentamente mientras abría los ojos. Mi visión era borrosa, así que me froté los ojos y parpadeé con fuerza para aclararla. Miré a mi alrededor y vi escritorios y sillas apilados uno encima del otro de forma irregular. Me di cuenta de que la gente había estado allí antes. Vi arroz en el suelo, junto con huellas y marcas que indicaban que alguien había estado sentado en el suelo. Sonajero, sonajero. La puerta del aula se abrió y vi entrar a una mujer conocida con una gran jarra de agua en las manos. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Oh. Mientras permanecía inmóvil en la entrada, el hombre detrás de ella comenzó a quejarse. Eunjeon, entra ya. Esto es pesado, ya sabes. Pero mira. Mira qué. El padre de Soyeon. Kang Eunjeon colocó la jarra en el suelo y corrió hacia mí. Su cara estaba roja como una remolacha. Me agarró de la mano y empezó a sollozar sin decir una palabra. Al darse cuenta de que estaba despierto, el hombre que la seguía me llamó por mi nombre con una sonrisa brillante. Papá de Soyeon. Era Lee Yeonuka. Se acercó a mí y me dio una buena palmada en la espalda. Oye, pensé que estabas muerto. Gruñido. Quiero decir que tu corazón no latía, no respirabas y también parecías estar dormido. Estabas durmiendo como si estuvieras muerto. Estuve a punto de enterrarte. Para ellos, mi condición habría sido confusa. Como no tenía latidos cardíacos, si me desmayaba, mi condición no sería diferente de la de un cadáver. Probablemente no podían decir si estaba muerto o simplemente noqueado. Pero Lee Yeonuka tenía una forma de saber si estaba vivo o muerto. Si mis subordinados se quedaban quietos como soldados esperando órdenes, eso significaba que yo seguía vivo. Si actuaban como soldados derrotados, sin saber qué hacer con ellos mismos, eso significaría que yo estaba muerto. Como ya había experimentado esto antes, probablemente había actuado de acuerdo con sus observaciones de mis subordinados.
Esbocé una sonrisa amarga y me rasqué las patillas. Lee Yonuka sonrió suavemente. Gracias a Dios que no moriste. No ofrecí una respuesta de inmediato. No estoy muerto, No pude evitar reírme. Toda la situación parecía irónica. Entonces, ¿qué soy exactamente? ¿Vivo o muerto? Me puse de pie y me dirigí directamente al baño. Mi movimiento repentino los dejó a los dos bastante perplejos, pero continuaron con lo que estaban haciendo, asumiendo que yo tenía asuntos de los que ocuparme. Revisaron sus reservas de agua e inspeccionaron sus armas. El aula y el pasillo exterior aún mostraban cicatrices de batalla. A juzgar por su estado, supuse que no había pasado mucho tiempo. Tan pronto como entré al baño, me miré en el espejo. Mis pupilas, que antes habían sido hendiduras verticales, ahora eran normales y redondas de nuevo. ¡Qué demonios! Juro que antes eran verticales. A pesar de esto, no podía dejar de imaginar la forma en que había aparecido antes. Afortunadamente, la locura asesina parecía haberme abandonado, y yo era tan normal como cualquier persona en mi estado podría serlo. Había perdido la cabeza mientras luchaba contra los cientos de zombis rojos que se habían estrellado contra mí como un tsunami. En ese entonces, no podía pensar en otra cosa que no fuera matarlos. Poco a poco, recuerdos fragmentados volvieron a mí, mostrándome cómo luché y cuántos de los zombis había matado. En ese entonces, sentí como si un alter ego escondido en algún lugar profundo dentro de mí se hubiera apoderado de mi cuerpo. La otra parte de mí que disfrutaba matando, a diferencia de la que amaba a los humanos. Tal vez mis instintos zombis se estaban volviendo cada vez más fuertes. Me preguntaba cuánto tiempo más podría permanecer cerca de los humanos. Gruñido. Entristecido por este pensamiento, bajé la cabeza y dejé escapar un suspiro. No pude llegar a ninguna conclusión sólida. No tenía ni idea de lo que me pasaría en el futuro. Encendí el fregadero para intentar lavarme la cara con agua fría, pero me di cuenta de que el fregadero no funcionaba. Así que, en cambio, tuve que abofetearme varias veces para recuperarme. Cuando regresé al salón de clases, vi a los sobrevivientes sentados en círculo y bebiendo agua. La ansiedad constante probablemente los había dejado con una sensación bastante sedienta. Me senté junto a Lee Yonuka y le di un empujón. Cuando se volvió hacia mí, señalé mi muñeca y le pregunté la hora. Me miró de cerca y luego me preguntó vacilante, ¿estás preguntando cuánto tiempo estuviste fuera? Gruñido. No estoy seguro. Tal vez mediodía. Mediodía. Eso no era nada comparado con la semana en la que había sido noqueado después de mi pelea con la criatura negra. Chasqueé los labios y suspiré aliviado. Lee Yonuka me pasó el agua. ¿Puedes beber agua? Honestamente, no lo sabía. Nunca había probado a beber agua después de mi transformación. En lugar de responder a su pregunta, tomé la botella y drené lentamente el agua por mi garganta. Capítulo 32. Tos, tos. Dios mío. Me ardía la garganta y todo mi cuerpo se resistía al agua. Toda el agua que bebí se escurrió por la nariz y la boca. Lee Yonuka frunció el ceño mientras miraba toda el agua que salía. Quiero decir, podría simplemente decir que no te gusta si no es así. Gruñido. Me froté el cuello con la mano izquierda para calmar el dolor mientras le pasaba la botella de agua a Lee Yonuka. Me levanté y salí a tomar un poco de aire fresco. Sentí el sol de la mañana y la brisa fresca. Respiré hondo como si tratara de limpiar mis pulmones del humo del cigarrillo. Oh, espera, ¿qué pasa con el cadáver del líder rojo? Si Lee Yonuka me trajo de vuelta, ¿qué hizo con el cadáver del líder? Inmediatamente pasé por encima de la pared y me dirigí hacia el lugar donde me había desmayado. Su cuerpo no se veía por ninguna parte. Solo vi manchas de sangre en el suelo. Maldita sea, todavía hay algo que necesito recuperar. Era el mapa que había estado sosteniendo. Eso era lo que necesitaba. Si tuviera el mapa, sería fácil entender la situación actual en Seúl. El mapa no solo era importante para mí, sino también para los supervivientes, ya que probablemente tenía información importante marcada en él. Miré a mi alrededor frenéticamente, como una persona que ha perdido su billetera, haciendo todo lo posible por encontrarla. Oye, ¿qué estás haciendo? La voz de Lee Yonuka vino detrás de mí, sobresaltándome. Me estremecí ante su repentina aparición, como si me hubieran pillado con las manos en la masa por hacer algo malo. Pero entonces, me di cuenta de que no había hecho nada malo y traté de averiguar por el dónde estaba el cadáver. Después de usar mi mejor lenguaje de señas, Lee Yonuka finalmente descubrió lo que estaba preguntando. ¿A dónde fue a parar el cadáver? Gruñí en señal de reconocimiento. Está en el basurero detrás de la escuela. Moví todos los cadáveres que yacían por ahí.
Mis ojos se abrieron de par en par con esperanza y corrí hacia el basurero. Había montones de cadáveres tirados por ahí, aún por quemar. Pensé que habría sido difícil quemar cualquiera de los cuerpos de los zombies durante la noche. Tenían que esperar hasta que me despertara o saliera el sol. Lee Yeonuka me siguió. Se tapó la nariz y dijo, si no quemamos estos cadáveres rápidamente, es posible que tengamos que lidiar con quién sabe qué tipo de enfermedades. Y con este clima caluroso, no deberíamos demorarnos más. Sonaba como si solo estuviera inventando una excusa para deshacerse del olor, pero tenía razón. Su juicio era acertado. Pero necesitaba ese mapa sí o sí. Era esencial para nosotros tener en nuestras manos el mapa. Revisé los cuerpos amontonados para encontrar al líder. Miré a mi alrededor por todas partes. Lee Yeonuka me estudió por un momento, luego chasqueó los labios y preguntó, ¿estás buscando algo? No escatimé tiempo para responder a su pregunta, sino que seguí escarbando entre los cadáveres. Revisé los cadáveres, con la esperanza de encontrarme por casualidad con el cuerpo del líder. Mientras revisaba la pila de cadáveres, me di cuenta de la realidad de lo que había hecho el día anterior. Muchos de los cadáveres estaban destrozados, y otros tenían cabezas aplastadas que apenas estaban unidas a sus cuerpos. Vi a otro con los brazos torcidos de manera anormal, y a otros que tenían la lengua y los ojos fuera. No podía creer que hubiera hecho todo eso. Me sorprendió el hecho de que pudiera ser tan violento. Hice todo lo posible para reprimir mi disgusto y contener el vómito que intentaba abrirse paso. Después de un rato, finalmente agarré un cadáver que solo tenía la mitad de su cráneo. Le faltaba el cerebro. Lo saqué de la pila y le miré la cara. Era imposible identificarlo ya que su cara estaba muy dañada. Sin embargo, llevaba la misma ropa que el líder, y mi instinto me decía que me estaba aferrando al cadáver correcto. Lee Yeonuka frunció el ceño mientras miraba fijamente el cuerpo que yo sostenía. Para empezar, ese no tenía cerebro, comentó. Creo que algunas ratas se lo comieron. Su declaración me causó un momento de vacilación. ¿Y si supiera que en realidad fui yo quien se comió el cerebro y no unas ratas? Negué con la cabeza para despejar mi mente de estos pensamientos sin sentido. Empecé a hurgar en su ropa. Revisé todos los bolsillos, arriba y abajo, con la esperanza de que todavía tuviera el mapa consigo. Sentí algo que parecía papel en el bolsillo del muslo. Lo saqué rápidamente y me di cuenta de que era el mapa que estaba buscando. Me sentía como un cazador de tesoros que había encontrado el oro con el que había soñado toda su vida. El mapa. Por fin te encontré. Inmediatamente, lo abrí. Era un gran mapa de Seúl, de 1 metro de ancho y 80 centímetros de alto. Al darse cuenta de mi repentina alegría, Lee Yeonuka se movió a mi lado. ¿Es este un mapa de Seúl?, exclamó sorprendido. Gruñí en señal de aprobación. ¿Cuáles son estas señales? No pude responder a su pregunta. No porque no quisiera, sino porque tampoco lo sabía. Negué con la cabeza y Lee Yeonuka me apoyó mientras me ponía de pie. Echó un vistazo al mapa que yo tenía en la mano. Volvamos adentro y averiguémoslo. Aquí huele fatal. Asentí con la cabeza y lo seguí de vuelta al aula. Cuando volvimos con un mapa, todos los supervivientes se reunieron a nuestro alrededor. Ni siquiera tuvimos que invitarlos. Primero notamos áreas de color verde, naranja y rojo, así como lugares marcados con el extraño signo de las tijeras. Por encima de estas áreas, había una pequeña marca de cráneo, junto con múltiples marcas de escudo. Nos reunimos para descifrar el significado detrás de las marcas. De nuestras especulaciones, sacamos algunas conclusiones. Las calaveras significaban zombies, mientras que los escudos significaban supervivientes. Supusimos que los escudos representaban a un gran número de supervivientes. Concluimos que la marca indicaba que quien estaba allí tenía defensas adecuadas y vivía en grupos. El verdadero problema eran los colores. No teníamos ni idea de lo que querían decir. Sin embargo, Lee Yeon-juk proporcionó la solución. Dado que este es un mapa que los zombies llevaban consigo, no tendría sentido pensar que mostraba el estatus de zombie. ¿A qué te refieres con estatus de zombie? Lee Yeonuka preguntó, invitando a su hermano a dar más detalles. Lee Yeon-juk se encogió de hombros y respondió, Este era un mapa que sostenía el líder zombie contrario, ¿verdad? Así que supongo que podría mostrar algún tipo de jerarquía. ¿No lo crees? Así que los colores representan quién está más arriba en su escalera. Sí. Al igual que el padre de Soyeon era absurdamente fuerte en comparación con el otro, apuesto a que hay algún tipo de jerarquía entre los líderes zombies. Tenía razón. Todos parecían estar de acuerdo con lo que Lee Yeon-juk estaba diciendo. Sin embargo, dejó escapar un suspiro abrupto y se frotó la barbilla. Maldita sea, solo hay 3 áreas verdes. Y todos ellos están fuera de Seúl.
Supongo que el que nos atacó fue uno de los más débiles. Espera, eso no explica cómo llegó hasta aquí. Solo hay áreas naranjas y rojas a nuestro alrededor. Bueno, no estoy seguro. Tal vez quedó atrapado en las corrientes del río Han y fue arrastrado hacia abajo. ¿De verdad crees que muchos subordinados podrían seguir la corriente hasta aquí? Lee Jeon-yuk sonrió incómodo y se rascó el cuello después de que Lee Jeon-uka lo regañó. Me di cuenta por su sonrisa de que estaba un poco molesto porque ni siquiera se le había permitido hacer una broma. Después de un momento, Lee Jeon-yuk chasqueó los labios y continuó, o podrían haber estado tratando de llegar a Gangnam. No hay marcas en Gangnam. Tenía razón. Las marcas verdes, naranjas y rojas estaban solo en el área de Gangbuk. Parecía como si aún no hubieran podido inspeccionar el área de Gangnam. Todos estaban ansiosos. Nadie podía averiguar qué significaban realmente las marcas en el mapa. Sin embargo, tenía la sospecha de que conocía su intención de venir hasta aquí. Recordé lo que me había dicho el zombi de los ojos rojos brillantes. La próxima vez que veas a mi pandilla, corre por tu maldita vida. Los otros no son caballeros como yo. Lo tienes. Eso significaba que tenía camaradas. Y el hecho de que dijera que no eran caballeros probablemente significaba que había muchos más zombis que eran más fuertes que él. Probablemente había llegado aquí bajo las órdenes de un zombi que estaba más arriba en la escalera. Y había llegado hasta aquí sin saber que este lugar era Aengdangdong, un lugar marcado con tijeras. Supuse que era solo un líder con un pequeño puñado de subordinados que fue interpretado por alguien más alto. Debería haber sabido cuál era su lugar. No sabía cuántos zombis tenían los que controlaban Gangbuk, pero estaba claro que aún no habían podido encontrar un camino a través de los puentes que cruzan el río Han. Sin embargo, a juzgar por el mapa, parecían haberse apoderado de la zona de Gangbuk con seguridad. Después de un momento, Lee Jeon-uka, todavía lleno de preguntas, habló. Bueno, podemos volver a esto más tarde. ¿Qué pasa con esta marca X? Las áreas marcadas con una X no tienen una marca de cráneo o una marca de escudo. Lee Jeon-uka se frotó el cuello, ofreciendo un gesto de acuerdo. Sobre eso, tampoco lo sé. Todos los demás supervivientes habían inclinado la cabeza hacia un lado o hacia el otro, y se frotaban la barbilla continuamente. Nadie parecía lo suficientemente atrevido como para hablar. Sin embargo, por alguna razón, sentí que sabía lo que significaba la X. Recordé lo que me había preguntado el zombi de los ojos rojos brillantes. Te estoy haciendo una pregunta. Estamos en Aengdangdong. Su voz había sido agitada, y sonaba muy nerviosa. A pesar de eso, sus ojos estaban llenos de miedo y se habían fijado en el lugar marcado con una X, que era Aengdangdong. ¿Por qué estaba tan asustado? ¿Por qué demonios un líder zombie con más de 300 subordinados estaría tan asustado? Mirando hacia atrás en esa situación, podría haber sabido la respuesta a esa pregunta desde el principio. De hecho, era bastante simple, si uno consideraba la situación desde el punto de vista del otro líder zombie. La marca representaba a la criatura a la que temía, la criatura a la que también temía. La criatura que había hecho todo lo posible por evitar. La criatura con la que no se podía comunicar. El líder zombie con el resplandor rojo también sabía de la existencia de la criatura negra. Al tener esto en cuenta, era muy posible que la ubicación marcada con la X fuera el territorio de la criatura negra. Era una advertencia, no entres, no se permite el paso, era un lugar que querían borrar del mapa. Después de la caída del mundo, Aengdangdong, una de las zonas residenciales más representativas de Gangbuk, Seúl, era ahora un lugar temido por todos y por todo. Dibujé la criatura negra en un tablón de madera y se la mostré a Lee Jeon-uka. Después de ver lo que había dibujado, Lee Jeon-uka jadeó sorprendido y transmitió mi opinión a los otros sobrevivientes. Está diciendo que las marcas X significan el territorio de la criatura negra. Los ojos de Lee Jeon-yuk se abrieron de par en par, claramente no queriendo creer lo que había escuchado. La criatura N negra. Incluso Lee Jeon-yuk sabía lo poderosa que era la criatura negra, a pesar de que nunca la había visto con sus propios ojos. Los sobrevivientes de la escuela secundaria estaban conmocionados. Jadearon, explicando que ellos también habían visto a la criatura negra antes. Lo habrían sabido, ya que los dos hombres que estaban de guardia esa noche habían sido mordidos por él y habían muerto. ¿Hay más criaturas negras?, me preguntó Lee Jeon-uka, con el rostro sombrío. No estaba seguro de cómo responder a su pregunta, así que me encogí de hombros y le ofrecí una expresión neutral. Ser honesto fue la mejor respuesta que pude darle. Observó mi respuesta, su expresión seguía siendo sombría. Después de un momento, se frotó la barbilla y miró más de cerca el mapa. Permaneció en silencio durante un rato, como si estuviera contemplando algo. Después de unos minutos, Lee Jeon-uka inclinó la cabeza y señaló una parte del mapa.
Dirigió una pregunta a todos los que lo rodeaban. Mira aquí. ¿No es esto también una marca de escudo? Realmente había una pequeña marca de escudo en la punta de este dedo. Pero no estaba seguro de si era un escudo. Era un dibujo muy extraño. Lo que empeoró las cosas fue que la parte a la que estaba señalando se había mojado antes. Esto hizo que fuera aún más difícil determinar cuál era exactamente la marca. Lee Jeon-yuk sostuvo el mapa frente a su cara. Después de un momento, negó con la cabeza, todavía incapaz de averiguar qué era. Creo que es seguro decir que es un escudo. Si eso es cierto, ¿no significa eso que también hay gente en un refugio en Aengdangdong? Esta es la estación de Gwansimni. Jung, ¿de verdad crees que hay gente en una estación de metro? Oye, echa un vistazo más de cerca al mapa. El dibujo del escudo aquí, no es aquí donde está el supermercado. Me sorprendió ver el lugar que Lee Yeon-uka estaba señalando. El sitio de construcción donde había matado a la criatura negra estaba a menos de 3 minutos a pie de ese lugar. También conocía el supermercado del que hablaba. Tenía una gran letra E. Había vislumbrado el supermercado junto a la estación de Gwansimni cuando huía de la criatura negra. Sin embargo, en ese momento, no había estado en la mejor situación para buscar sobrevivientes. Después de un momento, Lee Yeon-uka me miró y me preguntó, «Papá de Soyeon, ¿qué piensas?» Negué con la cabeza, lo que provocó que Lee Yeon-uka se riera. Quiero decir, un supermercado tendría mucha comida. Probablemente incluso tenga otras cosas de las que podríamos hacer uso. ¿Qué tal si vamos juntos? No acepté su sugerencia de inmediato. Un supermercado era un sueño para cualquier sobreviviente. Sin embargo, cuando usé el término sobrevivientes, también me refería a criminales, y no solo a personas comunes como nosotros, ya que vivíamos en una era en la que las personas no se clasificaban como civilizadas o criminales, sino vivas o muertas. Cogí el bolígrafo que había dejado y garabateé algunas letras en la palma de mi mano. Yo, primero. Lee Yeon-uka se rascó las patillas y dijo vacilante, ¿quieres ir primero y luego podemos ir juntos? Asentí 2 veces. Lee Yeon-uka estuvo de acuerdo en silencio. Sabía mejor que nadie que sería mucho más fácil y eficiente traerlo para confirmar la existencia de un refugio. Con él cerca, no tendría que esforzarme por explicar la situación a los demás más tarde. Sin embargo, tuvo un costo. No podía garantizarle la vida. Eso era lo último que quería. Sabía que sería mejor para mí y para mi subordinado salir durante la noche para comprobar si el lugar era seguro o no. De esa manera, había menos riesgo para la vida de Lee Yeon-uka. Supuse que Lee Yeon-uka también lo sabía, ya que no contradecía mi sugerencia. Al cabo de un momento, se puso de pie. Muy bien todos, pongámonos en marcha. No podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos que volver al apartamento. Todos en el aula se levantaron y se prepararon para irse. Con eso, ordené a mis subordinados que se reunieran en el campo. Un momento después, todos mis subordinados y los 9 supervivientes estaban presentes en el campo. Alineé a mis subordinados alrededor de los sobrevivientes. Pero entonces me di cuenta de algo extraño. Tenía más subordinados de los que recordaba. Capítulo 33. Lee Yeon-uka, que estaba a mi lado, también se había dado cuenta. Miró a mis subordinados con cautela y me llamó por mi nombre. Oye, papá de Soyeon. Gruñido. Los hay sin marcas azules. A los subordinados a los que no se les había pintado el cuerpo de azul, se les había pintado la cara con pintura azul. Sin embargo, había varios zombis allí que ni siquiera tenían la cara pintada. Estaban dispersos alrededor de mis otros subordinados, esperando mis órdenes también. Conté a cada uno de mis subordinados uno por uno. ¿Qué? ¿Qué es esto? Si no recuerdo mal, solo debería haber 81 subordinados, menos aún si algunos de ellos hubieran muerto durante la batalla. Sin embargo, para mi sorpresa, había 98 subordinados alineados en el campo. Llamé a los 17 inusuales y los alineé en una fila. Luego les ordené específicamente que se sentaran y se levantaran 10 veces. Gruñido. Siguieron mis órdenes, sentándose y levantándose. Seguían mis órdenes. A mí también me parecieron verdes. Eso significaba que eran mis subordinados. Pero por más que intenté trazar en mi memoria, no recordaba haber empujado a ninguno de ellos. Además de eso, ninguno de sus rostros estaba pintado de azul. En ese momento, vi una cara familiar entre los 17 subordinados. Era el que había corrido hacia el zombi con ojos rojos brillantes para entregarle el mapa. ¿Por qué está aquí este? Parecía rojo la primera vez que lo vi, pero ahora era verde. De repente se me cruzó por la cabeza una pregunta hipotética. ¿Qué pasa si nos comemos unos a otros? Esto fue lo que me dijo el zombi de ojos rojos brillantes.
Si los zombies se comieran unos a otros. Para ser precisos, si el ganador se comiera el cerebro del perdedor, también podría tomar el control de los subordinados del perdedor. Así era como funcionaba este mundo. También recordé que me preguntaba cuántos subordinados creía que podríamos tener. Mientras reflexionaba sobre esto, todo tipo de preguntas aparecieron en mi mente. Si hay un límite en la cantidad de subordinados que podemos tener, me pregunto si ese límite desaparece si como la cantidad correcta de cerebros. En ese momento, me di cuenta de lo peligrosas que eran las áreas naranjas y rojas en el mapa. Si la X en el mapa indicaba el territorio de la criatura negra, significaba que la criatura negra no tenía presencia dentro de las otras regiones. Eso me llevó a la conclusión de que las áreas naranja y roja eran básicamente zonas de guerra. El juego de poder entre diferentes zombies y la lucha de los humanos restantes por sobrevivir en medio de todo esto estaba sucediendo en este mismo momento. Miré a lo lejos. Fue la voz de Lee Yeon-uka la que me interrumpió. «Papá de So-yeon, ¿estás bien?» Gruñido. «Son también tus subordinados». Dudé un momento, pero finalmente asentí. Ningún subordinado verde se había rebelado jamás contra mí ni había cambiado de color de repente. Llegué a la conclusión de que los 17 zombies recién añadidos no eran diferentes de mis otros subordinados. Sin embargo, por si acaso, hice que estos 17 nuevos zombies se pusieran de pie conmigo, mientras ordenaba a los pintados de azul que se pusieran al lado de los supervivientes. Volvamos por ahora. Volvamos a donde todos están esperando, donde So-yeon me está esperando. Cuando regresamos al apartamento, los otros sobrevivientes de la unidad 505 nos saludaron. Pude ver felicidad en sus rostros, junto con una sensación de alivio. Podía imaginar un futuro brillante con ellos. Golpeteo, golpeteo. Escuché pasos familiares en medio de todo el ruido. Eran pasos pequeños y lindos, y solo escucharlos inmediatamente me hizo sonreír. «Papá». So-yeon se acercó a mí y me abrazó. Le dediqué una sonrisa feliz y le devolví el abrazo. Cuando la levanté, comenzó a reírse, y el estrés que había acumulado desapareció de inmediato. La sonrisa radiante que era tan querida para mí estaba justo frente a mis ojos. No fue un espejismo, ni desapareció como una neblina. Estaba escuchando la risa de So-yeon, llena de vida. Su sonrisa me hizo sentir vivo y me dio una razón para seguir viviendo. Mientras seguía sonriendo, Lee Yeon-juk me miró y se rió entre dientes. Oye, papá de So-yeon. ¿Estás tan feliz? Mientras asentía, Choi Daye, que estaba de pie a su lado, también se unió. Seguro que te ves feliz. Mira su sonrisa. Lee Yeon-juk miró a Choi Daye con ojos sugerentes. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, Choi Daye simplemente lo golpeó en el estómago. Me eché a reír mirándolos a los dos. So-yeon me agarró de la mano para llevarme con sus amigos. Los niños me tenían miedo pero al mismo tiempo me miraban con curiosidad, ya que me llevaba bien con los demás. No estaba seguro de cómo explicar esta situación. Todos se encogían de miedo, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Estaban asustados pero curiosos, asustados pero asombrados. Creo que necesitaremos más tiempo para acercarnos el uno al otro. Respiré hondo y eché un vistazo a mi alrededor. Estaba pensando en ir al supermercado de inmediato, pero después de ver a todos tan revitalizados no quise ir a ningún otro lado. Pensé que la última pizca de humanidad que quedaba en mí había sido despojada durante mi pelea con la criatura de ojos rojos brillantes. Sin embargo, todavía quería estar cerca de la gente y llevarme bien con ellos. Todavía me gustaba la gente y quería seguir viendo a la gente reír alegremente así. Sentí que la negatividad dentro de mí desaparecía ahora que estaba en un lugar lleno de energía positiva. Sonreí mientras caminaba hacia una silla de comedor. Entonces So-yeon se acercó a mí y extendió los brazos, pidiéndome un abrazo. Me pregunté cuánto más linda podría llegar a ser. Me pregunté de quién había sacado toda su ternura. Senté a So-yeon en mi regazo, toda feliz, y miré a la bulliciosa multitud de personas. Finalmente me di cuenta de la sensación de comunidad que nunca había experimentado como ser humano. A medida que avanzaba la noche, me uní al resto del grupo y comencé a ponerme al día con ellos. Por supuesto, solo estaba escuchando sus historias. Lee Yeon-uka mencionó algo que le pareció interesante. Me dijo que mis subordinados eran más fuertes en comparación con los otros zombies. Con eso en mente, decidí probar algo. Fui al primer piso y elegí al zombi de aspecto más fuerte entre los 17 subordinados recién agregados, y lo enfrenté a uno de mis subordinados azules. No los obligué a pelear con los puños. En su lugar, les pedí que participaran en un juego de empujar las palmas de las manos para ver cuál era más fuerte. Los resultados fueron diferentes a los que esperaba. Los dos estaban igualados. A través de este experimento, aprendí algo más.
Las habilidades de un subordinado dependían de su líder. A pesar de que estos subordinados habían sido débiles antes, parecían haberse vuelto más fuertes, dependiendo de a quien reconocieran como su líder. Lee Yeonuka y yo sacamos los restos de pintura azul en aerosol y rociamos estos nuevos de azul. Una vez que terminamos de pintar a los 17 miembros recién agregados, así como algunos nuevos reclutas que había adquirido de la noche a la mañana, tenía un total de 135 subordinados pintados de azul. Lee Yeonuka sacudió la lata casi vacía de pintura en aerosol que tenía en la mano. También necesitamos más pintura en aerosol. Sabía que iba a adquirir muchos más subordinados de los que tenía ahora. Por lo tanto, teníamos que conseguir más pintura cuando salíamos a buscar comida. Asentí con la cabeza y le hice un gesto para que regresara primero. Lee Yeonuka arqueó una ceja. ¿Estás tratando de ir al supermercado en este momento? Asentí con la cabeza y Lee Yeonuka se rascó la cabeza. Noté cierta vacilación en sus movimientos. Parecía como si quisiera decir algo, pero no quería simplemente soltarlo. Incliné la cabeza mientras lo miraba, y él soltó una risita. Solo quería hacerte saber que lo siento. Bueno, eso fue inesperado. En este mundo caído lleno de ira y odio, eso era lo último que esperaba escuchar. Mientras lo miraba inquisitivamente, sonrió amablemente y desvió la mirada. Luego chasqueó los labios y continuó. Bueno, parece que te estamos obligando a hacer todo y... ¿Sabes qué? No importa. La parte superior de su cuerpo tembló como si supiera que lo que estaba diciendo era vergonzoso, y murmuró algo evasivo mientras subía las escaleras. No pude evitar reírme de la forma en que actuaba. Claramente, debajo de su personalidad quisquillosa y sensible, tenía un punto débil en él. Lo siento, Podría haberme estado ofreciendo su gratitud disfrazada de disculpa. Más que nada, sin embargo, no había ninguna razón para que Lee Yeonuka sintiera lástima por mí. Soyeon había empezado a reír de nuevo gracias a él y a su grupo de personas, y yo pude salvar a otros gracias a ellos. Me enseñaron un sentido de comunidad y me permitieron experimentar la alegría de la vida en comunidad. No, debería ser yo quien debería disculparse. Chasqueé los labios con tristeza. De repente recordé al bebé y a la mujer cayendo de la unidad 704, y a Lee Yeonuka llorando. Negué con la cabeza y suspiré profundamente. Me preguntaba cuándo iba a superar este recuerdo. Tenía la sensación de que me seguiría hasta el día de mi muerte. Una vez que me hube ocupado de todo, regresé a la sala de estar. Cuando entré, todos en la sala comenzaron a mirarse unos a otros, como si alguien tuviera algo que decir. Mientras los miraba con curiosidad, Lee Yeonuka habló. Papá de Soyeon, tuvimos una pequeña charla mientras tú no estabas. Lee Yeonuka parecía reacio a decir lo que pensaba, como si estuviera a punto de pedir lo imposible. Mientras esperaba pacientemente, finalmente respiró hondo y continuó. A partir de ahora nos encargaremos de conseguir comida. Gruñí con desaprobación. Mi expresión se volvió enojada y sacudí mi cabeza vigorosamente, haciéndole saber que no iba a permitir que eso sucediera. No podía arriesgarme a que Lee Yeonuka y su gente resultaran heridos. El día que cualquiera de ellos muriera, todo el sistema que habíamos trabajado para establecer colapsaría en cuestión de días. Lee Yeonuka chasqueó los labios y evitó reconocer mi respuesta. Lee Yeonyuk, que estaba a su lado, sonrió incómodo y dijo, nosotros también tenemos que hacer algo. Cuando escuché eso, señalé a Soyeon, que estaba coloreando con los otros niños. Lee Yeonyuk se rascó las patillas y continuó, por supuesto que tenemos que proteger a Soyeon. Pero si no hacemos nada, ¿no crees que estamos siendo perezosos? Cogí un bolígrafo y rápidamente anoté un par de palabras en el bloc de dibujo. La seguridad es lo primero. Lee Yeonyuk se rió entre dientes por lo que había escrito. Lo sabemos. Pero sus subordinados están protegiendo la entrada. Como somos más, no podemos dejar que cargues con toda la carga. Mi expresión se volvió triste cuando miré a Lee Yeonyuk, y recordé lo que Lee Yeonuka había dicho antes. Solo quería hacerte saber que lo siento. Lee Yeonuka se había disculpado claramente antes. Me pregunté si estaba manteniendo a todos aquí por mi propia arrogancia. Eran personas que estaban muy vivas. También eran adultos. No eran seres a los que tenía que proteger y cuidar, sino individuos, con sus propios pensamientos y sentimientos. Respiré hondo mientras pensaba en la situación. Finalmente, Lee Yeonuka, que había guardado silencio, habló. Papá de Soyeon, ahora somos un equipo. Hay un límite en cuanto a lo que puedes hacer por ti mismo. Todos tenemos que hacernos cargo de algo. No trates de hacer todo por ti mismo. Entonces, ¿crees que puedes darnos una oportunidad? El rostro de Lee Yeonuka estaba lleno de determinación. Su voz era extremadamente tranquila y me miró con ojos llenos de determinación.
Vi la confianza y la fe que tenía en mí. No pude evitar asentir con la cabeza en respuesta a su petición. Lee Yonuka finalmente sonrió suavemente y continuó: ya que conozco el supermercado al que fuimos la última vez, ocupémonos de conseguir comida. Asentí con la cabeza. Y nos aseguraremos de que So Yeon nunca se quede sola. No dejaré que eso suceda pase lo que pase. Incluso si eso significa que tengo que morir. No dejaré que eso suceda. Lee Yonuka me dio unas palmaditas en el hombro mientras hacía su promesa. Miré a Lee Yonuka sin decir una palabra. Sus ojos estaban llenos de vitalidad. No tenía los ojos desalmados que tenía cuando lo vi por primera vez. En cambio, brillaban con vida. Sentí como si también me estuvieran proporcionando algún tipo de consuelo. En el fondo, estaba un poco preocupado, pero lo único que podía hacer en este momento era confiar en Lee Yeonuka. Conocía las características de los zombies y había logrado sobrevivir con Lee Yeon-yuk y Choi Daye, quienes se consideraban inútiles. Mi petición de que no hicieran nada más que proteger a So Yeon tenía sus límites. Había estado pensando en el mapa y me había dado cuenta de que, después de todo, las marcas de los escudos en el mapa podrían no ser refugios. Si ese fuera el caso, entonces tal vez hacer que todos se quedaran quietos hasta que encontrara un refugio seguro solo serviría para empeorar la situación actual. Respiré hondo y asentí. Con eso, las expresiones de todos se iluminaron. Sus rostros parecían mucho más vivos y cálidos, a pesar de que ahora tenían que arriesgar sus vidas para salir a buscar comida. Supongo que así es como los humanos se diferenciaban de los animales. Si todo lo que hicieran fuera sentarse y comer todo el día, estas personas no serían diferentes de los animales domésticos. Miré profundamente cada uno de sus rostros. Vi la confianza y la fe que habíamos acumulado a lo largo de nuestro tiempo juntos. Ya no tenían los rostros de simples supervivientes que trataban de salir con vida. Sus rostros estaban llenos de vitalidad.